Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, un consejero de internautas y de personas conectadas online, que estamos formando un movimiento en América Latina con el fin de poder tener una incidencia directa en las elecciones que se van a realizar a lo largo y ancho del continente en los próximos 2 años. Hoy hablaremos acerca de los 98 últimos días de Donald Trump, el gran jefe el gran jefe norteamericano, al que podríamos llamarle perro rabioso Trump. Ustedes recuerdan que a los indígenas se les llamaba por algún nombre que le daba una particularidad. Uno, por ejemplo, el gran héroe de la lucha de los indígenas en los Estados Unidos fue Toro Sentado. Pues bien, creemos que el nombre adecuado para Donald Trump es perro rabioso Trump. Donald Trump, como todos sabemos, es para nosotros los hispanos un gringo. ¿Qué quiere decir gringo? Gringo es el calificativo que se les dio a los soldados norteamericanos que invadieron México y tenían un uniforme verde, y por eso se les llamaba gringo. Y como no se los quería en México, inclusive se los rechazó y finalmente se los derrotó militarmente para expulsarlos, pero se llevaron la mitad del territorio mexicano, se les llamó Go Home, gringo. Podríamos entonces hablar de que es un multimillonario. Por supuesto, para todos nos queda muy claro que es un showman, un nerón, un exhibicionista, un narcisista que procura figurar a como dé lugar en los medios de comunicación, porque esa es su mayor debilidad, su pasión. En eso se asemeja muchísimo, sobre todo a Calígula. Pero además, como lo califican sus asesores, es un desinformado, palabra norteamericana para decir ignorante. ¿Y cómo se reconoce que es un ignorante? Como dice sus propios asesores, no sabía dónde quedaba Finlandia, y era el presidente de la potencia más grande del mundo. Pensaba que Finlandia quedaba en Rusia. Por supuesto, a todos nos está muy claro que es el presidente más impredecible y violento de la historia norteamericana, que se ha ensañado sobre todo con los hispanos y con China. Para entender lo que pasa con China, señalaremos que justamente el día de ayer, luego de observar y exigir la clausura de el consulado de China en Houston, Texas, fue invadido ese consulado y detenida una científica china que al mismo tiempo se desempeñó alguna vez, o posiblemente se sigue desempeñando, como militar del ejército chino. Pero recordemos que en China todos tienen la obligación de ser militares. Sin embargo, no solamente es ella la detenida, son 4 detenidos más, y ha entrado en una guerra diplomática con China que sucede a la guerra económica, que fue la que desencadenó la antesala de este colapso que vive el mundo. La guerra económica con China ya produjo una crisis económica que afectó a todos los países del mundo y finalmente terminó golpeando al mismo Estados Unidos con la pandemia. Por supuesto, Estados Unidos insiste que la pandemia se originó en China. China a su vez insiste que la pandemia se originó en Estados Unidos. Finalmente, los científicos señalan que la pandemia se originó porque el ser humano está atacando a la naturaleza, y los animales que antes vivían en áreas silvestres distantes de los seres humanos se encuentran ahora a distancias menores porque son consumidos en mercados, como en el caso de China, siendo animales silvestres, o porque su hábitat
está más cerca de ciudades y pueblos. Uno de los causantes de la pandemia se dice que fueron los virus que se encuentran en los murciélagos, como los coronavirus, y señalan que es una maravillosa especie los murciélagos porque pueden al mismo tiempo vivir con virus que les ayudan, que hacen una simbiosis con ellos y no verse afectados. Por supuesto, nos toca analizar ahora lo que tiene que ver con esta pandemia que se ha ensañado con el mundo entero. Ya vamos hablando de 5 millones de contagiados. Estamos hablando de que en Estados Unidos la cifra es la más extraordinaria de todo el mundo y 150,000 muertos es lo que ya está llegando a llenar los cementerios de Estados Unidos, más que ningún otro país del mundo, y le sigue en Brasil. Ahora, detrás de Brasil, aparece India. Detrás de todos ellos ya aparecen todos los países latinoamericanos como Perú, Chile, México y por supuesto Ecuador. La mortandad ha sido espantosa y frente a ella la esperanza de la vacuna ha desencadenado una cadena en la que compiten ya 140 países, instituciones, fábricas que están procurando crear una vacuna antes del mes de septiembre, en el que se deben iniciar o reiniciar las clases en el hemisferio norte. En América Latina la situación prácticamente está fuera de control. No solamente que se vive una crisis sanitaria que ha desbordado los hospitales, que ha colapsado los países, sino que ya se vive una crisis económica debido a que América Latina era en sí el país con la mayor distancia económica entre ricos y pobres, era el continente más desigual del mundo, y por supuesto esta gran desigualdad generó, que a su vez ha generado, el continente más violento del mundo. Como consecuencia de eso, la violencia de América Latina ha organizado y ha originado olas migratorias como las visibles en Honduras, Guatemala, El Salvador, el mismo México, porque son países que viven prácticamente una guerra delincuencial, en el caso de México, que vive una guerra al narcotráfico, y en el caso de Centroamérica, una guerra a las pandillas somaras. Esto es una de las causales, pero en el caso de Sudamérica, el desplazamiento humano se debe esencialmente a una guerra económica que lleva Donald Trump contra Venezuela, que se ha convertido además en guerra diplomática, en guerra mediática, en guerra cibernética y en bloqueo comercial que incluso le impide disponer de unas reservas de oro que tiene en Inglaterra y que ahora están librándose en un juicio, reserva que Venezuela, con Maduro, solicitaba le sea devuelva por el gobierno inglés para comprar medicinas y suministros al mismo tiempo que alimentos para su población, que está justamente entre la espada y la pared con una hambruna y una pandemia que no paran. Venezuela es el país que, de acuerdo a las estadísticas publicadas por la CEPAL, podrá salir de esta crisis recién en el año 2028. Ecuador se dice que podrá salir de la crisis en el 2024, al igual que Argentina. Son países que se encuentran enfrentados a una crisis económica, en el caso de Argentina, porque Macri prácticamente le hundió en un endeudamiento y en una crisis infernal, mientras que Ecuador es un país dolarizado que comenzó igualmente a vivir una crisis deflacionaria con Lenín Moreno, donde habían productos, habían todo, pero no había dinero porque el Estado dejó de ser el gran inversionista y pasó a ser el gran desempleador. Botó a la gente de los trabajos públicos, dejó de ser empresario que construía
carreteras, hidroeléctricas, colegios, escuelas como en el tiempo de Correa, y pasó a ser un estado recaudador de impuestos y recaudador de préstamos internacionales para entregárselos en bandeja de oro a los ricos y privilegiados de este país, con los que hizo además una repartición de todo el Ecuador, comenzando por los cargos públicos, por los préstamos, por las empresas públicas, incluidos los carnets de discapacidad, y se cuenta aquí también hay que tomar en cuenta también en que se repartieron inclusive las compras de medicamentos y los hospitales durante las pandemias. Esta crisis ha generado en América Latina narcos ilegales y pobres que se han convertido en los peores enemigos imaginarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el mundo entero y a través de la historia sabemos a ciencia cierta que el peor enemigo de un país rico son los pobres que golpean a su puerta. Lo vimos cuando Roma se convirtió en el gran centro de la riqueza de todo el Mediterráneo, y esto atrajo a vándalos, godos, visigodos, que finalmente dieron fin con el Imperio Romano. Luego Bizancio se convirtió en la gran riqueza, el gran recaudador de riqueza, y esto por supuesto atrajo a unos, luego atrajo a todos los musulmanes y también atrajo por supuesto a los mongoles. China vivió el mismo fenómeno, y la gran riqueza de China fue finalmente el atractivo para la tribu de mongoles que vivían en aquella enorme meseta mongólica y que pasaban por una sequía y una calamidad ambiental que los convirtió en invasores de China, que gracias a su dominio del caballo terminaron dominando al gran imperio chino por varios siglos. Hoy los latinoamericanos, que somos los hambrientos del continente, pues nos estamos yendo en oleadas hacia la muralla de Trump, y penetramos esa muralla gracias, indudablemente gracias, a que estas murallas ya fueron penetradas anteriormente por los narcos. Los narcos son los que prácticamente hicieron el camino de permeabilizar la frontera norteamericana, y ahora, así como entran drogas por el océano, por debajo de la tierra, por el aire, recordemos, Pablo Escobar enviaba sus drogas por el aire, Chapo Guzmán por túneles, Gerald, el famoso ecuatoriano narcotraficante, por Go Fast, y el cartel del norte del Valle por mini submarinos o sumergibles indetectables. Y esto ha sido el preámbulo que permite ahora a los muertos de hambre de América Latina invadir Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede invadir a un país que está con 50 millones de desocupados y está en una crisis como la que está viviendo? La diferencia está en que los invasores latinoamericanos consiguieron que las calles de Estados Unidos fueran económicamente rentables, y era un espacio no ocupado por los norteamericanos. Los norteamericanos ocupaban los espacios que correspondían a restaurantes, comercios, fábricas, fincas, empresas, etc. Las calles no. ¿Y cuáles son los negocios de las calles? Los negocios de las calles son precisamente los negocios informales. Los negocios, por supuesto, del tráfico de drogas, del tráfico sexual, pero además de cualquier cosa. Esta informalidad, que se ha convertido en una experiencia humana desde el nacimiento en América Latina, donde todas las ciudades latinoamericanas están invadidas, llenas, repletas de informales, que son, por supuesto, las principales víctimas del coronavirus, son los que ahora
invaden Estados Unidos y tienen la capacidad de sobrevivir en ese país porque su experiencia de vida como informales ha sido en lugares aún mucho más críticos y más pobres como son las grandes metrópolis latinoamericanas. Esta es la situación a la que nos enfrentamos y se enfrenta Donald Trump en los últimos días de su mandato, cuando ya tenemos 98 días que solo le restan para que Biden lo reemplace. Muchas gracias.